Buenas noches, bienvenidos. Esto es Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Usted sabe que habitualmente les recordamos que ustedes pueden conectarse con nosotros a través de los teléfonos y los correos electrónicos que aparecen en pantalla, y también que pueden volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/alasproductor y en facebook/alasproductor. Muchas veces ustedes nos han preguntado, nos han dicho, nos han sugerido a ver si podíamos hacer algo respecto del acoso laboral, particularmente es lo que más nos preguntaban. Bueno, hoy hemos invitado a las dos profesionales, a los dos doctores que tengo al lado mío, que son la doctora Josefina Margaroli, que es médica, abogada y legista, y el doctor Walter Tarragona, que es médico, psiquiatra y legista. Así que yo les quiero agradecer que estén con nosotros, y bueno, el tema ya están enterados. Y yo me pregunto desde el vamos, ¿qué es el acoso laboral? Bien, buenas noches. El acoso laboral es una figura que se presenta y se viene presentando desde hace mucho tiempo, en el cual existe un maltrato, un acoso psicológico o moral hacia una persona, realizado en forma sistemática, continuada, que persiste en el tiempo y que busca erradicarla, sacarla, modificar el lugar o la categoría que ocupa dentro de un trabajo en general. El trabajo puede ser rentado o puede ser en organizaciones donde no sea el trabajo, sin trabajo honorario, y puede estar hecho por una o por varias personas dentro de esa organización. No importa la jerarquía que tenga esa persona, puede ser hecha por el jefe, o puede ser hecha por un compañero, o puede ser hecha hasta por un subordinado. De hecho, se consideran tres tipos de mobbing, que es el nombre que se lo conoce internacionalmente al acoso moral o psicológico en el trabajo. Se lo reconoce como en forma horizontal cuando es hecho entre pares, vertical cuando es hecho por un jefe, y vertical superior cuando está hecho por un jefe, e inferior cuando está hecho por un subordinado. O sea que en cualquiera de las etapas o de las jerarquías que ocupa esa persona puede verse realizado esta figura. Doctor Tarragona, ¿qué hace el acoso laboral? ¿Qué figura tiene psiquiátricamente o psicológicamente? ¿Cómo lo encuadramos? Porque a mí me da la sensación de que no es normal, ¿no? Pero tomando como si fuera una predisposición en la personalidad. Hay determinados caracteres que las personas tienen que los conlleva a tomar determinadas posturas ante ciertas situaciones. Hay personas que son más agresivas, que tienen rasgos de poder y les gusta demostrarlo y les gusta ejercerlo. Y en algún momento hasta hostigar a determinada persona con otras características de personalidad que también se tornan vulnerables e inclusive llaman la atención de estas personas. Esto está bien descrito en los libros de medicina legal, en la parte de criminología. No es que llega a un paroxismo, pero para entender cómo se produce, porque una figura se la toma con una y no con otras, ¿no? Porque tiene determinadas características que atraen y por su vulnerabilidad permite que esto se ejerza. O sea que el acosador, podríamos decir, cuando constituye este cuadro, tiene rasgos, si se quiere, de carácter psicopáticos, que ejerce ese placer de hacer sufrir al otro, y el otro a su vez tiene mecanismos de defensa que lo predisponen en su debilidad a recibir este hostigamiento y no poder hacer nada en correspondencia. Esta gente normalmente no va a abusar de alguien que se defienda con todas las armas, sino con alguien que se predispone y le cuesta sublevarse a ese acoso y lo padece. O sea, estaría dentro de lo que sería el campo de la victimología. Bien, doctora, usted decía recién que esto es, por ejemplo, para tratar de moverlo, de cambiarle las funciones o otro tipo de anomalías. ¿Es también quitarle, por ejemplo, algún privilegio? Supongamos en una empresa un determinado empleado tiene un lugar de estacionamiento y le dicen a partir de ahora lo tenés que dejar en la calle. Es decir, eso entra dentro del acoso laboral. Le pregunto una cosa burda así, para que la gente que nos está escuchando diga, ah, bueno, estoy en una situación similar. Bueno, los modos en que se presenta el acoso pueden ser múltiples. La idea es poder encontrar si es para desplazarlo o está dentro del ius variandi del que ejecuta la acción o la dirección de la empresa.
Lo cierto es que las formas en que generalmente se ve es cuando a alguien lo aíslan en un lugar de trabajo. Ajá, perfecto. Que eso es muy evidente, lo sacan de sus funciones De su y le dicen, de su vos te oficina, vas, claro. claro, vos te vas a quedar, vas a conservar tu trabajo, pero no le asignan labor, lo cual termina siendo muy terrible tener que ir todos los días a no ejercer nada. Es un caso típico de acoso Ese es un laboral. caso típico de acoso laboral. Después está, bueno, el retirarle determinados beneficios que tienen y que otros sí tienen, pero sobre todo la sustracción de tareas es una de las maneras más evidentes. ¿Y dónde se ve esto más? En la empresa privada se ve, pero donde más se ve es en las organizaciones del Estado, porque con la idea de que el trabajador tiene una cierta estabilidad laboral, las competencias y los lugares son como más queridos y más buscados. Entonces, tanto en el sector de la administración pública, digamos, todas sus categorías, como dentro de lo que es la docencia, y también lo que nos toca dentro de lo que es el sistema de salud, el sistema de esta forma de operar y de estar buscando desplazamientos es muy evidente. O sea que se da entre profesionales también. Sí, claro. Directamente, es decir, Sí, claro. puede ser un abogado que trate de desplazar a otro, un médico que trate de desplazar a otro, se da así abiertamente. Y también, como dije antes, no solamente en la función de trabajo, sino también de trabajo honorario, se da en las organizaciones o instituciones que siguen un fin, digamos, solidario o académico, también se da. Lo que acá ocurre es que no se tolera al diferente, porque el diferente le crea cierta inseguridad, cierta inestabilidad al que sea, al de arriba, al de abajo, al igual. Esto entonces da posibilidades de formar estas figuras que son tan terribles, porque realmente el sufrimiento que tiene quien es considerado víctima, en este caso, que es el acosado o el maltratado. De hecho, nosotros estamos trabajando sobre el tema de hace bastante tiempo junto con el doctor Maculán, y con él hemos estado, que ya está por salir de prensa de la editorial, un libro que se llama Mobbing, y está basado en los derechos internacionales que protegen a este tipo de víctimas. Porque más allá de lo que en la legislación nacional hay para docentes, si hay algo para la administración, en general no está preservado, no está reservado, y allí lo vemos como una figura de lo que se considera en todos los tratados internacionales con jerarquía constitucional, lo que es la tortura. Cumple las mismas parámetros de lo que es la tortura. Esto puede darse el caso, por ejemplo, de que un jefe se dé cuenta de que quien lo sigue está teniendo un papel más preponderante porque está aprendiendo más. Se daba mucho antes en las empresas cuando venía un chico joven preparado en la universidad y se encontraba con un jefe que era formado en la práctica, ¿no? Entonces, sí. Le doy un ejemplo así también. Sí, puede darse. Puede darse eso, puede darse en eso. un médico, en un director de un servicio con un joven nuevo, en un juez con un secretario. Con un secretario. Sí, sí. O también puede darse con un secretario que quiere desplazar a ese juez y le claro. obstruye o le dificulta las cuestiones, claro. O con un inferior que pretenden que las características de ese superior no les guste y bueno, empiezan a... Y también se da mucho entre pares, que eso es muy evidente que se da entre pares, es decir, porque está bien, tiene características de personalidad, como dijo el doctor Tarragona, esta persona, sí. Pero no todos tienen la fuerza suficiente como para poder arremeter a lo que es el maltrato el acoso de los pares o de un superior o inferior, porque se requiere poder enfrentar determinadas situaciones que ante la pérdida o la posibilidad de que se les retire una fuente de trabajo, claro. Es un derecho alimentario que el trabajo que es bastante complicado, y entonces no reaccionan en la manera o solicitando las ayudas que necesitan. Y doctor Tarragona, ¿cuál es la reacción habitual para solicitar ayuda? ¿A quién tiene que dirigirse? ¿Cómo hace? ¿Tiene que accionar judicialmente? ¿Tiene que accionar médicamente? Lo que uno observa siempre es que lo primero que acuden es
con una especie de burnout, que ellos le llaman, porque se sienten hostigados en el trabajo y eso les causa angustia y ansiedad, y por eso lo que primero hacen es ir a un profesional, muchas veces a un clínico, porque tienen manifestaciones clínicas autonómicas. Aclarémosle que el burnout es lo que conocemos como estrés. Como si no ve estrés del quemado, Claro. claro. Una persona que tiene un alto nivel de estrés en su trabajo y empieza con angustia, ansiedad, y muchas veces esto se asocia a síntomas autonómicos. No es nuevo escuchar que muchas veces, luego de que un jefe, qué sé yo, le llamó la atención a un empleado de mala forma, este empleado, y nosotros tenemos en la experiencia práctica mucho eso, ha hecho una ACV, un infarto. O sea que cuando una persona se siente hostigada ante un estrés que su mente no puede dilucidar si es debido a muerte o es social, porque lo vive como un estrés donde se juega la existencia, empieza a disparar un sistema de hormonas y de neurotransmisores que producen taquicardia, hipertensión, sudoración, y hay que ver si esa persona tiene el físico para tolerarlo. Entonces muchos terminan después con accidentes cardiovasculares severos, con lo cual este tipo de personas acude ante estos síntomas autonómicos al clínico. El clínico, luego de que le hace la batería de estudios donde se ratifica que no tiene problemas de orden cardiovascular u otros, deriva a psicólogo o psiquiatra porque deduce que esa es la fuente. Y nosotros, bueno, empezamos a estudiar lo que le pasa al paciente, determinamos si la circunstancia y el estresor se generan en el trabajo, entonces proponemos bajar el nivel de estrés con el paciente de acuerdo a la gravedad del caso, si solo con terapia y apoyo psicofarmacológico, pero a la par empezamos a hablar de una estrategia de algún tipo de licencia para ver si esto se puede resolver de alguna otra manera, porque es el trabajo que le genera este estrés. Y esto es un capítulo muy interesante dentro de lo que es la medicina laboral, porque si bien esta figura no está contemplada así tal cual se está diciendo en la ley 24.557, que es la ley de los trabajadores, donde se ponderan las enfermedades y sus discapacidades, habla de un estrés postraumático que se relaciona generalmente con experiencias traumáticas de orden vivencial, dice, ¿no? O de haber sido testigo de alguna catástrofe o cosa por el estilo. Pero esto luego se amplía desde la concepción psíquica, porque la persona, al sufrir un acoso intenso, la recibe y la vivencia como una cuestión catastrófica y le produce los mismos cuadros. Entonces se ve caso por caso y se evalúa si encuadra en un cuadro de estrés postraumático que conlleve a una reacción vivencial neurótica normal, que luego se tabulará en porcentaje que puede ir de un 5% hasta un 50%, de acuerdo al nivel de discapacidad que esto provoque. Muy claro, realmente. Ahora, doctora, yo le preguntaría, ¿puede derivarse un acoso laboral de un previo acoso sexual o viceversa en un trabajo? Digamos que el acoso sexual puede ser una de las maneras del acoso moral o laboral en el trabajo. Sí, puede ser directamente una de las formas que se adoptan para poder producir una alteración en ese individuo como para que desista de su lugar, ¿no? Sí. Es decir, son dos figuras diferentes, el acoso moral del acoso sexual. Sin embargo, pueden estar superpuestos. Claro, yo le preguntaba por eso, porque muchas veces por ahí de un acoso sexual puede derivar un acoso laboral. Sí, puede derivar, de hecho se ve eso y se trata de esa manera. Lo que ocurre es que generalmente con esta figura del acoso es como no conocida por la misma sociedad, por nuestra cultura no la tiene todavía asumida como que eso puede pasar, y eso es algo que hay que resolver. Entonces, lo primero que uno tiene que buscar es que se conozca la figura y cuáles son sus modalidades. En la clínica uno recibe la descripción de síntomas que tiene el paciente, ve que no había otros factores más que, y empieza a preguntar, ¿cómo es la función laboral? Y ahí se encuentra con que hay una dificultad de este tipo. Ahora, puede darse que el acosador argumente, no, yo lo estoy retando o lo estoy sancionando porque no cumple con sus tareas y demás. ¿Cómo puede revertirse ese tipo de cosas? Una de las formas que tiene este tipo de acoso, para hacer un paralelismo aunque no es igual, es lo mismo que ocurre con la violencia de género. La violencia de género hubo que instalarla, hubo que ubicarla. Hay espacios donde se trata a las víctimas, hay espacios donde se recepta, y siempre el victimario va a decir, yo la quería, yo la estaba cuidando, yo la estaba atendiendo.
Entonces, y acá pasa lo mismo, está dentro de mis funciones dar una dirección. O yo le dije al jefe, a él no le gustó mi modo, entre pares, si él no se apuraba con su trabajo, nosotros lo dejamos y nos fuimos a comer solos, ¿no? Es decir, son modos y discursos para poner un velo sobre lo que está ocurriendo. Entonces, primero hay que describirlo, observarlo y saber qué está pasando, porque la mayoría de quienes se encuentran con estas dificultades no las reconocen. ¿Por qué no las reconocen? Porque no la conocen. Y si algo no se conoce, no se puede reconocer. Pausa, enseguida volvemos. Se viene la segunda edición de la Feria Solidaria Reciclo. Vos podés colaborar para que los alumnos de las escuelas berazateguenses hagan realidad sus proyectos. Si tenés ropa, calzado, marroquinería, libros y accesorios que no usás, acércalos para que los chicos puedan intervenirlos y volver a venderlos. Trae tu colaboración a la planta baja del edificio municipal, al complejo municipal El Patio, Club Lucilo, Centro de Actividades de Vicenzo y el Centro Cultural Municipal Rigoló. Informate más en www.berazategui.gov.ar. Berazategui Recicla. Municipalidad de Berazategui. Continuamos en Enfoque Médico, un programa apasionante hoy. ¿Cuál es el camino que sigue, por ejemplo, alguien que se siente acosado y no sabe cómo reaccionar? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, un poco de la línea de lo que venía explicándole, cuando la persona empieza con sus síntomas psíquicos y físicos, acude a un médico especialista, Sí. después de haber pasado por lo clínico, va al psicólogo psiquiatra y estos van a determinar que el problema es de índole laboral y que ahí... ¿Y qué hace ahí? Bueno, ahí empiezan con unas licencias y empiezan a gestionar a través de los fueros laborales conciliaciones, soluciones mediatorias para ver si se le puede encontrar alguna solución que... Hoy por hoy, como dijo la doctora, esto no está muy considerado y cuando la figura de poder es muy fuerte, que acosa a la víctima, no consigue soluciones ni siquiera ni de recalificación ni trasladando a otros sectores y siempre termina cumpliendo Perdiendo su trabajo. año, claro, termina cumpliendo su año de licencia laboral, después esperan ellos que esto pueda cambiar y se toman el año de licencia sin goce de sueldo y luego quedan cesantes. Bien. Doctora, ¿usted tiene algún caso así que nos pueda, no con nombre y apellido, sino casos que sean sintomáticos? Y además la otra pregunta es, el doctor habla de conciliación. Usted como abogada seguramente habrá tenido algún tipo de casos así, ¿no? Sí, a ver, después voy al caso particular, Sí, pero sí, en sí. general lo que se procura o lo que se tiene que procurar y que ocurre en otros lugares, en otros espacios, es que se genera un sistema de mediación y de resolución de conflictos dentro de la empresa, de la institución, que ya está previsto, que ya tiene su mismo protocolo de actuación. Así como para una licencia de determinado tipo de una dolencia médica hay una serie de parámetros, bueno, también se necesita tener un espacio y una manera de poder abordar cuando empiezan a notarse estos síntomas, cuál es el mecanismo, porque se requiere que la organización dentro de la que se sea privada o pública esté formada para poder dar cabida a esta situación, que tenga herramientas para poder llamar a las partes. Y si no se puede conciliar, por la personalidad de algunas de las partes, bueno, tendrá que ver cuál es la forma de paliar esta situación. Porque la idea no es, como se nos ha dicho hace bastante tiempo cuando empezamos con esto, que esto era una nueva forma de aumentar el costo de trabajo y el costo de indemnización. La idea no es que haya que indemnizar ni que nadie se tenga que retirar de su trabajo, sino que puedan encontrar una manera para sobrellevar sus labores en forma correcta y adecuada. ¿Y tiene resultado la mediación? Las mediaciones, cuando las partes comprenden, cuando las partes que tienen que tomar decisiones comprenden de qué se está tratando, tienen solución. En general tendrían que ser tal vez las fuerzas sindicales o las fuerzas locales de cada agrupación las que busquen esta cuestión. Porque también pasa
que bueno, si alguien recurre a la consulta psicológica o a preguntar al psicólogo de plantas, hay como una cierta idea de que bueno, algo te está pasando, sos vos el patológico. Claro. Esta es una forma y una manera que la sociedad tiene que informarse, conocer y saber que si se sigue en ese camino y no se busca ayuda, no va a tener solución. Bien, usted me dijo que después voy a los casos concretos. Sí, pero le comenté que comenzamos con un caso hace bastantes años en el cual en un organismo internacional con sede acá local, nos consultan un grupo de chicas que cumplían distintas funciones dentro del organismo, desde telefonistas, secretarias, asistentes, y habían sido todas acosadas sexualmente por el director de la organización. Algunas, cuando tuvimos la entrevista, bueno, se quedaban, pedían traslados, se iban al extranjero. Otras decidieron que, su novio o su marido no quisieran la denuncia porque se iban a ver sí, porque siempre es culpable la mujer, ¿no? Claro, siempre se iban a ver cuestionados cómo yo voy a decir, vos vas a presentarte ante esto. Una de ellas tuvo la valentía en su momento de hacer la denuncia ante el organismo internacional, que sí tenía todo un protocolo para este tipo de acoso sexual y laboral. Hizo todo el protocolo, y cuando ella inicia el protocolo, lo que hacen en la organización acá, la nacional, es tercerizarla como una manera de un paso previo a su despido. Al despido, claro. ¿No? Entonces la tercerizaron y al tiempo después la despidieron con menores costos, con menor sistema. Y no se pudo defender. Ella perdió su trabajo, hizo las demandas judiciales y bueno, sí, la indemnizaron. La indemnizaron. La sentencia salió indemnizatoria. Lo que pasa es que los organismos internacionales tienen un sistema muy particular que tienen inmunidad dentro de un país para pagar, digamos. Para pagar. Es decir, ellos no van, la sentencia es condenatoria, pero nadie puede perseguirlos para pagar. Bien. Lo cuales son los vericuetos que tiene el sistema para permitir que determinadas figuras ceden. Con el caso fuimos hasta la Comisión Interamericana, que es puntualmente a lo que me dedico en Derecho, y ahí también estamos trabajando. Doctora, y yo me pregunto, ¿no? Si el acosado reúne suficiente cantidad de pruebas, de testigos y demás, sacando el caso concreto de estas organizaciones internacionales que vemos que no va a conseguir nada en definitiva, pero en una organización nacional, en una empresa, en un organismo público y demás, reúne suficientes pruebas como para demostrar que es víctima de un acoso laboral. ¿Se ha dado algún caso en que el sancionado, o sea, el acosador, sea desplazado de ese lugar? Sí, se ha dado. ¿Se ha dado? De hecho, las pruebas no tienen por qué llegar solamente a una instancia judicial. A veces se da dentro de la misma organización que alguien que se siente acosado o ve venir como viene esta situación y hace una presentación ante los superiores, bueno, se llega a una mediación, se habla entre las partes, o con una parte o con la otra, bueno, la mediación tiene su propio protocolo, y allí se puede llegar a una resolución. Generalmente, si el acosador es superior, se logra el desplazamiento. Doctora, bueno, llegamos al final del programa. Yo los quiero comprometer a los dos para que realmente podamos hacer otro programa, ya con casos. Usted escríbanos, llámenos por teléfono, dennos su caso. Ahora, usted, la última pregunta va dirigida a usted. ¿Usted le aconsejaría a la gente que realmente ante una situación así concurra a un servicio, a un profesional, a una forma de por lo menos de restablecer su salud mental y su salud física deteriorada por este tipo de cosas? Primero tiene que darse cuenta que está pasando por esta situación, y después sí que recurra a la ayuda. Cuando se da cuenta, puede recurrir a una ayuda, lo cual no deja de ser difícil, porque siempre la víctima o la persona que pasa esto tiene mucho temor a perder su trabajo. Y vergüenza a veces, ¿no? Y sí, vergüenza, pero sobre todo temor a perder su trabajo también, o a ser desplazado del lugar.
lo cual en lo profesional he hecho los acompañamientos y las presentaciones para que esto pueda ser posible sin el desplazamiento y sin llevar a la víctima a pasar por todo un procedimiento para el cual tampoco tal vez tenga estructura para realizar. Sí, pero además yo le quiero señalar algo, usted corríjame si yo estoy equivocado. La víctima tiene miedo de perder su trabajo, pero de seguir, de persistir en el acoso laboral, la pérdida del trabajo va a ser irresistible, ¿no? Sí, a veces no es que vaya siempre a perder su trabajo, puede no tener ascensos, puede ser desplazada a otro lugar y continuar con esa situación, pero pierde los beneficios que tenía también. Muy bien, yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, realmente ilustrativo, yo creo que hasta el camarógrafo está diciendo que sí, así que ahora lo vamos a desplazar de trabajo. Así que bueno, gracias a la doctora Josefina Margaroli, al doctor Walter Tarragona y muchas gracias a usted también por acompañarnos. Quiero recordarles una vez más que usted puede volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/lasproductoras y en Facebook/alasproductoras. Esto ha sido Enfoque Médico, mi nombre es Carlos Iniscalchi y los invito para que la semana próxima, una vez más, estén aquí con nosotros. Hasta entonces.